Son las 7 de la noche con 6 minutos. Hoy es viernes 24 de julio. Y estamos pasando juntos un programa más de conexión. Aquí Mabel Huertas, Renato Cisneros y Hernán Vidaurre, que hoy ha venido con mucha chispa. Más chispa de la acostumbrada. Es que es viernes. Es viernes, pues. Y vamos a estar con Alfredito Gálvez sobre el final del programa. No tan sobre el final, para que él tenga más de 6 minutos para poder cantar con todos. Pero mientras tanto vamos a seguir con la información. Y arrancamos con nuestro panorama internacional, en este caso internacional, con el caso de Italia. Hace rato que no tenemos novedades de Italia, lo cual podría parecer un síntoma positivo de control del COVID, pero de todas maneras, al ser una de las plazas donde el contagio se viralizó con tanta potencia al inicio de la pandemia, de hecho siempre es un referente importante. Y vamos a conversar con Jimena Llanos, que es periodista peruana y cantante lírica, que reside hace 23 años allá, vive en la provincia de Pesaro, y que nos va a contar efectivamente si es que hay rebrotes, si es que hay posibilidad de volver al confinamiento y de todas esas cosas que se vienen discutiendo en algunos países de Europa. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en Lima y buenas noches allá, aquí. Buenas noches a ustedes, contenta de verlos de nuevo. ¿Qué tal, Jimena? Hay preocupación por este último registro de 5 personas fallecidas en las últimas 24 horas. En contexto, ¿esto qué significa? Bueno, en realidad, si uno lo ve en grande, la situación ha mejorado muchísimo. Obviamente, el virus todavía sigue activo. El virus no es que muere. Parece que se ha debilitado un poco en Italia, pero sigue habiendo víctimas y sigue habiendo contagiados. O sea, aquí no se ha terminado nada. Existe la posibilidad que el momento de crisis regrese de la pandemia y no se excluye un futuro confinamiento. Pero por el momento, visto que se ha respetado bastante bien en general las reglas, sea de confinamiento que de aislamiento social, bueno, estamos viviendo un poco de ese crédito, ¿no? En este momento. Pero una vez que llegue más gente del extranjero, va a haber un movimiento de gente que va a hacer, sí, que el virus, que está vivo y que continúa a interactuar con nosotros, los humanos, va a seguir su camino. Claro. Y cuando se hace pero bueno, 5 muertos, después de todos los muertos que ha habido diarios, yo diría que poniéndolo todo en perspectiva, es algo bastante positivo en este momento. Y cuando se hace, Jimena, el seguimiento de los casos, o mejor dicho, el rastreo de los contagios y en este caso de las muertes, ¿cuáles son las actividades o los focos donde se concentra el virus ahora? Es decir, si sigue habiendo contagios, ¿es por qué? Por ejemplo, aquí en España se habla mucho de las residencias de ancianos, las reuniones familiares y entre amigos, que la gente no respeta, ¿no? Sí. Lavarse las manos, el uso de la mascarilla. Eso Por es lo que ejemplo, veo desde acá. o por ejemplo los mataderos, los camales, ¿no? Donde hay también unas características específicas. Ahí en Italia, ¿dónde se están generando los nuevos contagios? Los nuevos contagios generalmente se están dando con personas que están viajando, que se están moviendo hacia otras regiones o que están ya viajando hacia otros países, están yendo y viniendo. Ese movimiento, que en otra época sería normal y sano, ¿no? Es más bien hasta buscado para mover la economía, el turismo, etcétera, en este momento es bastante peligroso. Entonces, hasta que nosotros estábamos cada uno en su provincia, cada uno en su región, cada uno en su zona y había menos interacción entre las regiones, la cosa está bastante estabilizada. Yo, por ejemplo, vivo en provincia de Pesaro Urbino y en este momento hay un positivo registrado, uno. Pero los días anteriores no había ninguno. Entonces, claro, 1, 2, 3, llama la atención cuando no hay ninguno, ¿no? Y eso quiere decir que la gente se está moviendo, ahorita nosotros estamos en pleno verano y eso hace que la gente vaya de vacaciones, busque, visto que hemos estado encerrados tanto tiempo, busque de ir a la playa, ir a las colinas, a las montañas, hacer un poco de turismo dentro del país, ¿no? Pero eso quiere decir moverse. Jimena, y moverse
Sí. Y en el caso Es arriesgarse, claro. claro, y en el caso que tú nos estás contando, en donde tú vives se ha detectado un positivo, ¿qué es lo que se Sí, hoy hace día. en ese momento? ¿Se ubica, se rastrea? Y me imagino que para ustedes esta información se ha vuelto como, no sé, amanecer y ver cómo va a estar el clima, si va a llover, no va a Claro. llover, ¿no? Así, tú lo has dicho. Para un grupo de personas, creo que para la mayoría es un indicativo, ¿no? Ok, hay un contagiado aquí en nuestra zona, entonces hay que estar atentos, seguimos poniéndonos las mascarillas y todo. Esa persona obviamente viene tratada, porque si se sabe que es positiva, quiere decir que ha hecho el test y seguramente ya está en cura en el hospital, ¿no? Pero digamos que es importante. En cambio, hay todavía un grupo de personas que prefieren no saber, Ujú. ¿no? No todo el mundo quiere saber realmente lo que sucede. Lo que sucede es que siempre que aparece un caso o 4 casos, o como este foco infeccioso que se ha mostrado en Savona, en los últimos días, donde en un restaurante se creó un foco infeccioso, de los cuales salieron, me parece que 60 contagiados. Estamos hablando de la región de Liguria. Cuando se crean estas situaciones, crea un poquito de estrés, porque decimos, bueno, no hemos salido de esto, ¿no? Claro. Claro, Y claro. es que no hemos salido de Y, esto, porque hasta para ir a la playa necesitamos tomar medidas, medidas muy importantes para evitar el así es. contagio. Y geográficamente, ¿cómo se han distribuido estos casos y estos fallecimientos? Cuando al inicio de la pandemia llegaban las primeras noticias de Italia, parecía que todo se concentraba en el norte, ¿no? Luego ya el virus fue también Sí. movilizándose hacia el sur. No sé si ahora se está repitiendo también esa tendencia. Al inicio inició este foco importantísimo en la zona de Lombardía y del Véneto, y contemporáneamente también justamente aquí en provincia de Pésaro, que fue casi junto, entró en cuarentena con esas zonas. Ujú. Esta provincia donde yo vivo es muy activa, es turísticamente, culturalmente, hay centros musicales muy importantes, entonces eso hace que haya mucho flujo turístico, y también a nivel deportivo, ¿no? Realmente creo que se han comportado muy bien aquí, porque en este momento, como les decía, tenemos un contagiado hoy día y en los días anteriores no teníamos ninguno. Entonces quiere decir que ha hecho efecto todo el trabajo que se ha hecho aquí de aislamiento y de confinamiento. Ahora todo está concentrado de nuevo en el foco inicial, que es el Ujú. foco de la Lombardía, ¿no? Jimena, Está concentrado. sí, antes de irnos y ya para terminar, en cuanto a la economía, aquí la preocupación es muy grande porque hay mucha incertidumbre, estamos todavía registrando un alto número de positivos y de personas fallecidas, no vemos la luz al final del túnel en cuanto a la situación económica. Ustedes están un mes, más de un mes adelantados a nuestra situación. ¿Cómo la ven ustedes en ese rubro? Bueno, aquí la situación es bastante difícil. Ha habido ayuda del gobierno para las pequeñas empresas, para las grandes empresas y para las personas que han quedado sin trabajo. La mayoría de ellos ha recibido una ayuda, una pequeña ayuda para sobrevivir, pero, por ejemplo, actividades como la difusión de la música, la cultura, este tipo de actividades recién están despertándose ahora en agosto, pero, por ejemplo, con otro tipo de reglas. O sea, eso de ir al teatro y llenar el teatro no existe en este momento. Mm. Ujú. Hay que mantener butacas libres, la orquesta tiene que estar separada, los artistas tienen que estar también protegidos, entonces eso hace que haya menos afluencia. Entonces, obviamente, económicamente ha habido un, digamos, una situación bastante crítica, y eso obviamente no se va a resolver en 1, 2, 3 meses, sino Ujú. a mediano y a largo plazo, porque lo que ha vivido Italia, sobre todo porque nosotros hemos sido el primer país, la entrada a Europa de este virus, que estábamos seguros que se iba a quedar en Asia, como así fue con otros virus. En cambio, entró con toda su fuerza y sin ahorrar nada. Sí, Y en poco tiempo realmente fue agarró.
Devastador. Sí, Sí. así es, así es. Entonces, Jimena, es todo un proceso. muchísimas gracias, Jimena, por esta comunicación. Sabemos que allá es estar, así que te agradecemos por haber hecho el esfuerzo de estar con nosotros aquí en Conexión. Muchas gracias. Jimena Llanos, periodista peruana que radica en Italia, que nos está contando cómo se están viviendo en estos días esta posibilidad de rebrote del virus en el lugar donde todo empezó. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 7:16. Hacemos una pausa y volvemos.